Bueno, buenas noches amigos de la Academia Nuclear del Perú. En la sesión de hoy día, 11 de agosto de 2015, se ha acordado incorporar como miembro de la Academia Nuclear del Perú al doctor Jorge Seminario. Jorge Seminario es ingeniero electrónico egresado de la UNI, que luego trabajó en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, a partir del cual viajó a los Estados Unidos a hacer una serie de estudios, pasó por varias universidades y finalmente está en la Universidad de Texas A&M, que es una universidad de altísimo prestigio, que está dando pues también muchas alegrías al Perú. La última, ahí cabe la ocasión de mencionar, la semana pasada ha ganado un premio de innovación que otorga el MIT a gente más joven o hasta 35 años, la doctora Marta Malapi, que justamente hizo su doctorado en esta universidad y por ese trabajo le han dado este premio tan importante, peruana. Esto es una idea, da una idea de lo que significa la Universidad de Texas A&M, donde finalmente está ahora Jorge Seminario, después de haber pasado por varias otras instituciones de alto prestigio. De modo que en la asamblea no ha sido en ningún momento, no ha habido duda de todo el mérito que tiene Jorge Seminario para incorporarse a la academia, que está integrada por científicos e ingenieros nucleares o científicos que aplican su conocimiento para el desarrollo de la energía nuclear. No deseo ocupar más tiempo. Vamos a dar la palabra al doctor Seminario para su conferencia magistral en esta ocasión. Y el título de la conferencia, como ustedes pueden ver, Nuevas técnicas de detección de material radioactivo. Le rogaría nada más, como esta es una formalidad muy importante, por cierto, unos 30 minutos a lo más. ¿Es posible? Sí. Vamos a colocarle el collar. Entre 10 y 3 horas, todo es posible. Pero antes de colocarle el collar, tengo que cumplir con la formalidad de colocarle una medalla. Wow. Si se me permite. Un poco más acá. Un poco más acá. Vamos a colocarle la medalla que es el que tienen todos los miembros de la Academia Nuclear del Perú. Los nuevos, porque los antiguos como nosotros no nos dieron. Ya nos tocará. Muy bien. Wow. Una pausa. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer a Modesto por esta ceremonia. Tengo que reconocer los esfuerzos de Modesto por el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. Algo que sí, es algo bien difícil de llevar a cabo, especialmente que desde que me fui del Perú en 1981, siempre hemos tenido esa idea de hacer del Perú un país poderoso a través de la ciencia y tecnología. Bueno, en cuanto a mí, creo que muchos ya me conocen. Ahora soy profesor de la Universidad de Texas A&M, ¿no? Como dice Modesto, es una de las universidades más grandes de los Estados Unidos. Tiene más de 60,000 alumnos en un solo local, ¿no? Y como 100,000 en otros anexos que tiene alrededor de Texas. Son como 12 anexos que hay. La central está pues en College Station, ¿no? La estación del colegio, no sé si se puede traducir. Y ya llevo ahí 11 años. Estoy en el departamento, lo que ustedes llaman acá facultad, en el departamento de Ingeniería Química.
La pregunta es ¿por qué? ¿No? Siempre me preguntan ¿por qué estás en ingeniería química? Bueno, es una larga historia. Pero también estoy asociado con el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Yo soy electrónico acá de la UNI. Y también con el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería. Luego de que terminé aquí electrónica, fui a la Universidad de Illinois, del sur de Illinois, y obtuve el máster en física y el doctorado en ciencias moleculares. Luego pasé, bueno, mi área fue física atómica y molecular, entonces empecé a trabajar en un departamento de química. Por esos días se dio esto de la nanotecnología, así de que se introdujo la electrónica molecular, y esa combinación de química e ingeniería electrónica era fenomenal, era lo perfecto para entrar en ese campo. Así que, bueno, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, al final, los del departamento de electrónica no se ocupan de esto, los de química tampoco, cada uno se ocupa por su lado, uno de la química y el otro de la electrónica. Entonces, un buen fiteo fue entrar al departamento de ingeniería química, ¿no? Y ahí es donde tengo el grupo de ingeniería molecular y nanoelectrónica, ¿no? Ok, bueno, hoy les voy a hablar algo sobre lo que hacemos en mi grupo. Es solo media hora, aquí tenía preparado como para una hora, así que, bueno, no, pensé que era una hora. Sí, sí. Entonces, ya de cuando en cuando hay que aclararlo. Oh, no, estaba bien, está bien. No, aquí está, lo puedo. Solamente que... Ya. Y ahora sí creo que... Es un mouse, por eso que es difícil predecir cómo se va a mover. Ya, entonces, bueno, sacado esto de Wikipedia hoy día, ¿no? Son 70 años de la explosión de estas dos bombas atómicas que mataron más de 150.000 personas. La primera fue de uranio en Hiroshima y la segunda fue de plutonio en Nagasaki, ¿no? 3 días de diferencia entre ellas, y creo que a los 5 días después se rindió Japón, ¿no? 70 años después, aquí es una conmemoración a este penoso evento, y los alumnos lo hacen con estos origamis, creo que juntan una cantidad de 1000 para dar suerte o algo así, no estoy tan enterado. Bueno, ¿qué es lo que motiva esto? Sí, voy a tener un problema con... Bueno, lo que hace mi grupo es simulaciones, cálculos teóricos, para predecir nuevos materiales, especialmente para sensores. O sea, la idea es desarrollar sensores de tamaño muy pequeño que sean capaces de detectar partículas tan pequeñas o moetis o complejos tan pequeños como aquellos que vienen con uranio y plutonio, ¿no? Entonces, veamos que estas técnicas implican básicamente resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿Cuántos físicos hay en la audiencia? Bastante, o sea, no necesito. ¿Cuántos nunca estudiaron la ecuación de Schrödinger? Oh, sí, hay unos cuantos. Bueno, todos saben la ecuación de Newton, ¿no? Ok. Bueno, cuando la ecuación de Newton, ¿no? Si tiran un ladrillo del techo, pueden calcular qué tiempo toma en llegar a tocar tierra, ¿no? Más o menos eso resuelve. Si tratan de usar eso con electrones y núcleos, no funcionan esas ecuaciones, ¿no? Tienen que ir a algo más sofisticado, que funciona a pequeña escala. También funciona a gran escala, pero ¿para qué? Si tenemos otras ecuaciones que pueden ayudarnos, no vamos a usarla, ¿no? Entonces, esta es una ecuación bien simplificada, parece bien fácil. Es lo que se llama un problema de eigenvalue, eigenvalores, ¿no? Lo desconocido es psi, que es la función de onda,
y la energía de esas partículas. Se supone que psi es vamos a ir de frente al grano, es la función de onda de los electrones, es lo que me dice el comportamiento de los electrones, y es la energía total de todos esos electrones, ¿no? Por ejemplo, en un pedazo de material pueden tener 10 a la 20, 10 a la 30 electrones, entonces esta ecuación resulta muy complicada, ¿no? Tendría 10 a la 30 variables, 10 a la 30 variables, ¿no? Y esta ecuación, bueno, este es un hamiltoniano, un operador que tiene derivadas, integrales, lo que sea, puede tener, ¿no? Entonces ese es el operador y prácticamente se sigue lo que dice la mecánica clásica, hasta cierto punto, ¿no? Este es el operador de la energía cinética, ¿no? Este es el operador de la energía potencial, de la energía cinética de los núcleos, este de los electrones, este la interacción entre cargas, núcleos, ¿no? Esta es la interacción entre núcleos y electrones, y esta es la interacción entre electrones y electrones, ¿no? Se le puede agregar campos externos, si ustedes quieren aplicar un campo magnético o eléctrico, y algunas condiciones de simetría y de contorno, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y en una forma simplificada bajo esta aproximación por si acaso, muchos de los que desarrollaron esta teoría estuvieron implicados en el desarrollo de las bombas atómicas, ¿no? Más o menos por esos tiempos se desarrollaron todas estas técnicas que permiten calcular, ¿no?, lo que pasa en átomos y moléculas, ¿no? Así que esto es lo que resolvemos básicamente, pero es algo bien complicado, ¿no? Necesitamos una precisión de centésimos de electronvoltio para poder tener algo que químicamente sea razonable, ¿no? Algo que sea factible, algo que pueda usarse en los experimentos, ¿no? Esto, para los químicos, esto es casi 1 kilocaloría por mol, o por mole, no sé cómo le llaman. 1 kilocaloría por mol es algo que químicamente es bien difícil de obtener en un experimento, ¿no? Entonces, estas técnicas deben competir con esa precisión, ¿no? Es un problema porque la energía total es del orden de miles, en moléculas normales es de miles de unidades atómicas, y como ven aquí la precisión que se refiere es 3000 unidades atómicas, ¿no? Este es Hartree, unidad atómica en este caso se le llama Hartree. Se usan unidades atómicas porque es más fácil. En estas unidades el electrón tiene carga 1, tiene masa 1, la constante de Boltzmann, la constante de Planck vale 1, todo vale 1, entonces simplifica, las ecuaciones se escriben sin ningún parámetro, ¿no? Sin ninguna constante adicional. Y bueno, esto, si continuamos, la otra dirección, sería muy difícil de resolver, entonces para eso se inventó lo que se llama la teoría de las funcionales de la densidad, ¿no? Ahí vino un grupo de personas que se llaman los funcionalistas, ¿no? Los que están en desacuerdo le llaman funcionaleros, ¿no? Entonces, esta técnica hace una simplificación tremenda. Define la densidad. La densidad, tenemos una idea de qué es la densidad electrónica, es la cantidad de electrones por unidad de volumen, ¿no? Eso es una densidad electrónica. Bueno, se define usando esa función de onda que la resuelve la ecuación de Schrödinger. Entonces, esa función de onda se utiliza ahora de una forma que es difícil de entender en realidad, porque lo que se hace es transformar esta ecuación de Schrödinger en algo así, ¿no? Por ejemplo, la energía total es el potencial externo, que sería el potencial de los núcleos de cualquier sistema. Puede ser una molécula, puede ser un átomo, puede ser un cristal, puede ser el universo completo, ¿no? Entonces, ese es el potencial externo a los electrones, ¿no? Esta es la densidad electrónica. Y más esto, para los que saben esto, es la notación de Dirac, que simplemente significa un integral o varias integrales, todas las integrales que puedan haber en todo el espacio, ¿no? Es una forma simplificada de escribir una integral, ¿no? En lugar de estar escribiendo integral en X, integral en Y, integral en Z, para electrón 1, 2, 3, 4, 1 millón, lo hacemos de esta manera, ¿no? Más fácil de escribir.
Y esto es lo que se llama, que se dice que la energía es una funcional de la densidad, ¿no? O sea, está representado de esta forma. Esta es una expresión exacta. Si ustedes logran sacar esto exactamente, no hay experimento que pueda decirles esto está mal, porque bueno, si no sería una violación a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones, por supuesto, las relativísticas, pero en la mayoría, por ahora, vamos a ignorarlas en este momento, ¿no? Entonces, aquí prácticamente todo es conocido, excepto por esta parte, ¿no? Esto lo conocemos, el potencial externo, la densidad, no tenemos problemas. Podemos calcular, podemos simplificar a esta parte que todavía no la hallamos como una funcional de la densidad. Podemos aún expandirla un poquito más y haciendo ya un proceso que no lo voy a explicar aquí porque tomaría mucho tiempo. Todo esto se enseña en un semestre y el slide anterior también se enseña en otro semestre, así que estoy una simplificación bárbara aquí, ¿no? Entonces la funcional de la energía es la energía cinética de algunos electrones, no necesariamente los electrones reales. Una integral que significa la interacción de la densidad con los núcleos y esto que quedó acá. ¿Por qué quedé este lambda? Porque estoy definiendo otra ecuación de Schrödinger en la cual la densidad de este es igual a la de este cuando lambda varía entre 0 y 1. Esa es una condición, un constraint que se le impone aquí para poder resolverlo con la densidad. ¿Por qué necesito la densidad? Porque la densidad aquí depende de 3 variables nomás, ¿no? Aquí la función de onda depende de n variables, del número de electrones que tengan. Si tienen 10 a la 20 electrones, ¿no? Necesitan aquí 3 por 10 a la 20 variables. Es demasiado, ¿no? Esta solo tiene 3 variables. Así que es toda una gran ventaja. No hay discusión en la ventaja de usar esto de las teorías de las funcionales de la densidad. Entonces, quedamos con esta expresión. Esta no la sabemos. Lo que hacemos es hacer guesses, ¿no? O sea, trials de posibles soluciones. Si uno de ustedes, aquí le estoy dando el problema, resuelve esta integral, ya tiene un premio Nobel fijo. No hay duda, ¿no? Esto es lo que falta resolver para resolver cualquier problema de materiales en la naturaleza, ¿no? O sea, es una integral bien fácil, ¿no? Integral de 0 a 1 en lambda, ¿no? Para funciones de onda, o sea, que van a variar aquí, en un sistema donde la interacción electrón-electrón se va disminuyendo de 0 a 1, se va variando de 0 a 1. O sea, cuando vale 1 es el sistema real. Cuando vale 0, por ejemplo, es cuando los electrones no interactúan, no se ven. Ellos se cruzan entre ellos, nunca se repelen, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil. El problema está bien enunciado aquí. O sea, no hay duda de que podemos expresar cuál es el problema. Muchos dicen que una vez que tú logras exponer exactamente el problema, ya tienes la solución, ya tienes parte de la solución. Bueno, aquí ya tienen el problema exacto. Si alguno tiene una pregunta, no entiende cuál es el problema, puedo volvérselo a explicar. ¿Okay? Entonces es resolver esta integral. Y ya, resolviendo eso, prácticamente todos los problemas de química, de materiales, mucho de ingeniería, de electrónica estarían resueltos, ¿no? Si se logra resolver esa integral. Bueno, eso... Sí. Ya, ahora avanzó muy rápido. Entonces, sabiendo resolver ese problema, ya puedo colocar una molécula entre 2 electrodos, ¿no? Entonces, esto fue ya obra de mi grupo, ¿no? Cómo obtener este sistema que pueda medir la corriente cuando uno le aplica un voltaje a una molécula. ¿Por qué es esto importante? Porque si queremos detectar átomos o complejos de uranio o plutonio, tenemos que tener como sensor algo similar o del mismo tamaño, como es una molécula pequeña. Entonces, ¿cómo va a cambiar esta molécula cuando se acerca un átomo de uranio o plutonio? Eso nos va a decir si existe o no en la muestra que estamos analizando, si tenemos estos compuestos, ¿no? Entonces, sigamos, volvemos, ¿ok?
Lo que hemos hecho es un instrumento teórico, computacional, para poder medir la transferencia de electrones sobre cualquier muestra que queramos poner entre estos dos electrodos, ¿no? O sea que nuestro sistema es todo un programa que permite hacer eso, ¿no? Calcular la relación voltaje-corriente, ¿no? Si sigo adelante, este es, por ejemplo, un caso, ¿no? Quiero ver si a través de esto, este es un pedazo de grafino, o sea, es un plano del grafito, ¿no? Pero es una molécula porque la hemos cortado. Una vez que uno la corta, las características cambian, ¿no? Un pedazo de grafino y por aquí se cruza una molécula y lo que va a ocurrir es que la corriente que va a circular debido a la aplicación de un voltaje va a cambiar. Y ese cambio es lo que nos va a determinar si tenemos o no algo aquí, ¿no? Y su forma nos va a decir, esto es si queremos ver el potencial electrostático de esa molécula y del grafino, esto es lo que se vería, y es algo que nos va a ser un buen indicador teórico para saber cómo trabajar con estas moléculas. Bueno, la idea es buscar materiales para estos sensores, ¿no? Y no voy a ir mucho en detalle en esto, pero prácticamente es una distribución de la abundancia de materiales que existen. Por ejemplo, queremos desarrollar técnicas que usen estos materiales porque son los que más existen, materiales que tengan estos átomos porque son los que más existen en la naturaleza, y evitar, por ejemplo, estos que casi no hay, ¿no? No hay mucho. Estos son los materiales en la corteza de la superficie terrestre, ¿no? Algo interesante, el uranio y el torio, por ejemplo, están algo arriba aquí, ¿no? No están tan debajo, o sea, hay algo de abundancia. Pero tengan en cuenta que la escala también es exponencial, ¿no? Ok. Y por otro lado, los avances que tiene la electrónica es lo que estamos siguiendo porque, por ejemplo, los transistores presentes, ¿no? Un transistor completo ya mide 45 nanómetros debido a nuevas tecnologías, por ejemplo, la de hafnium que se usa como un aislante entre la base, entre el gate o la compuerta que controla el paso de electrones entre drenador y fuente, ¿no? Entonces, ese control que se puede hacer a tan corta distancia permite pues que se puedan tener transistores que miden solamente 45 nanómetros, o sea que uno puede tener por lo menos 20, bueno, digamos 10 por cada micrómetro. En el tiempo, cuando empezó la microelectrónica era porque los transistores medían 1 micrómetro. Ahora en 1 micrómetro cuadrado podemos poner más de 100 transistores, ¿no? Y a eso se deben pues las memorias tan pequeñas que usamos, ¿no? A cada momento. Bueno, esto es un poco de historia. Esta es la litografía estándar. Ahora lo que se usa una litografía de rayos de electrones, porque los electrones, como ustedes saben, son ondas, además de que son partículas, ¿no? Tienen esa naturaleza dual y por lo tanto se pueden hacer detalles, se pueden grabar detalles más pequeños en una superficie donde se irradian, ¿no? A diferencia de la fotolitografía, que como ustedes saben, las ondas visuales llegan hasta más o menos medio micrómetro, ¿no? Y más pequeño que eso es bien difícil hacer un detalle de menos de micrómetro, ¿no? Ok, y bueno, entonces lo que queremos detectar son estos moietis o complejos, digamos, complejos, por ejemplo, de aquí no se ve muy bien, de plutonio, que vienen en cantidad de 100 partes por trillón, ¿no? Tengan en cuenta que trillón en Estados Unidos es 10 a la 12, ¿ok? No es 10 a la 6, no, eso es billón. Billón es 10 a la 9 y trillón es 10 a la 12. Sí, entonces estas son partes por trillón, o sea, 100 por 10 a la 12. ¿Y en dónde viene esto? Por ejemplo, en desechos, cuando los desechos de una planta nuclear, por ejemplo, en el agua de desagüe, botan estos moietis, ¿no? Y eso por eso que los podemos descubrir, porque si alguien tiene su reactor nuclear escondido produciendo uranio o plutonio, podemos determinar
por las aguas residuales, si existe algunos de estos compuestos, y si lo existen es porque algo, nos da una idea de que algo está pasando, ¿no? Entonces, estos son algunos valores de los diferentes compuestos. Entonces, lo que queremos detectar no es solamente el uranio o el plutonio, también porque no vienen solos, no vienen separados, vienen con algo rodeado que los hace más difícil de detectar y normalmente vienen de estas maneras, ¿no? Entonces, la idea, como le dije, es bien simple, tener una molécula más o menos que sea del mismo tamaño que esta. ¿Por qué tiene que ser el mismo tamaño? Porque el efecto, la interacción entre ellos va a ser más grande. Entonces, la corriente que pase a través de estos dos electrodos nos va a determinar si tenemos una de estas muestras o no. ¿Okay? El principio es bien simple, ¿no? Y bueno, eso es toda una metodología para esto, ¿no? No quiero entrar en los detalles teóricos, pero algunos resultados, por ejemplo, porque tenemos primero que seleccionar qué funcional. Como les dije, la funcional no está bien determinada. Hay varios tipos de funcionales, hay varios tipos de métodos, ¿no? Este es el estándar Hartree-Fock, para los que se acuerdan de la teoría atómica. Hartree-Fock fue uno de los primeros métodos que más o menos tuvo algo de exactitud. Luego siguen los métodos perturbacionales. Este es lo que se llama Moller-Pleset, perturbation a segundo orden, y esto es lo que se le llama el couple cluster, o sea, cúmulos acoplados. Y tiene como la función de onda se expresa en determinantes, ¿no? En realidad, debido al principio de exclusión de Pauli, podemos tener combinaciones de determinantes que tienen singles y dobles. Eso quiere decir que un orbital ocupado desaparece y entra un desocupado, ¿no? Entonces se crean una infinidad de determinantes, y este es uno de los métodos de la teoría de densidades funcionales, ¿no? Y más o menos se ha llegado a tal punto que más o menos son los que producen los mejores resultados con respecto a los pocos experimentos que existen de precisión que existen para estos materiales, ¿no? Y lo que pasa es de que estas funcionales funcionan perfectamente para otros químicos, para otros elementos químicos. Y normalmente, si funciona para un pequeño grupo, uno puede extrapolar que van a funcionar para otros, ¿no? Porque si están resolviendo una ecuación de la naturaleza, debería funcionar para todos. Esa funcional que les mostré, que se necesita resolver, esa funcional es universal, o sea, debe valer para cualquier situación, debe valer, como le dije, para electrones, para átomos, moléculas, para cristales, para cualquier sistema que contenga electrones, ¿no? Y bueno, otras comparaciones con experimentos que se hacen porque podemos determinar la estructura geométrica de todos estos complejos, cuál es la distancia entre el plutonio y el oxígeno del agua que lo rodea, porque normalmente tiene nitratos, tiene agua, tiene clorines, hay muchas cosas que rodean a estos complejos que queremos detectar, ¿no? Y bueno, ya. Y bueno, entonces son otros complejos que estamos calculando, y bueno, y lo que hacemos normalmente es determinar cuál es su distribución del potencial electrostático, ¿no? Es ese potencial que sentiría la molécula, que sentiría una carga positiva si se acercara a la molécula, ¿no? Por ejemplo, la parte roja son las partes más negativas y la azul es más positiva. Aquí está la escala de valores, o sea, los colores me ayudan a saber qué tipo de moléculas o qué tipo de interacciones estas moléculas van a tener, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, de que el máximo potencial, y la unidad está mal, aquí no es electronvoltio, sería voltio ya, porque electronvoltio es una unidad de energía. Aquí estamos hablando de unidades de potencial, ¿no? 0.62 voltios sería el potencial en esta zona, y en la roja es el opuesto, ¿no? Menos 62 negativo, ¿no? Y los colores intermedios, siguiendo los colores del arco iris, nos indican la intensidad. Por ejemplo,
Alrededor del verde más o menos está el 0 voltios, ¿no? Donde no tendría interacciones. Hemos calculado para el grafino, que es uno, bueno, el grafino está de moda ahora, ¿no? O sea, hacer grafino no es tan difícil. En realidad, la primera vez que lo hicieron los inventores, los que descubrieron al grafino, lo hicieron con una cinta scotch, ¿no? Para separar los planos de grafino del grafito, ¿no? Agarraron el grafito y lo separaron con una cinta scotch, ¿no? Entonces, pero cuando uno tiene una molécula, normalmente los cálculos se vuelven más complicados porque ahora la molécula es más restringida, no se pueden aplicar condiciones periódicas infinitas, que sería más simple de resolverlo. Entonces hay que considerar de que toda la función de onda va a decaer a cero por todo lado mientras uno se aleja de la molécula, ¿no? Entonces aquí se puede describir un band gap utilizando esos orbitales moleculares, ¿no? Tenemos el más alto, el Highest Occupied Molecular Orbital, que es el orbital que tiene electrones de más alta energía, y el de más baja energía desocupado, ¿no? Entonces, si un electrón nuevo llega a la molécula, se va a ir al LUMO, porque está desocupado, y si un electrón se quiere escapar de la molécula, va a salirse del HOMO, ¿no? Del Highest Occupied Molecular Orbital. Bueno, y así tenemos varios cálculos que hemos hecho sobre estas cosas, ¿no? Al final lo que hacemos es, vamos a ver cuál es el material que vamos a necesitar para hacer nuestros sensores, ¿no? Por ejemplo, el grafino puro, prácticamente aquí tenemos el IV, o sea, la característica corriente-voltaje, cuando está el grafino solo y cuando está la molécula que queremos sensar, ya sea de uranio o plutonio, y vemos de que no hay cambio, ¿no? O sea que no, en realidad el grafino puro no me sirve para sensar. Aquí tenemos el otro caso donde el grafino se ha oxidado, tiene aquí uno y otro tiene oxígenos, ¿no? El grafino oxide, hay una pequeña diferencia, pero no es tan notoria que digamos. Y en este caso, cuando tenemos otro tipo de óxido, creo que es el OH, si no me equivoco, el hidroxil. No puedo ver qué hay ahí, pero bueno. El hidroxil, en este caso, sí notamos una diferencia cuando viene el complejo de plutonio, por ejemplo, ¿no? En este caso estuvimos tratando con plutonio en los 3 casos y se nota una diferencia. O sea que esto me dice que puedo detectar al plutonio, ¿no? Con este grafino dopado, digamos, ¿no? Ya. Bueno, esos son estuve hablando de los orbitales moleculares. Como tenemos solo 30 minutos, mejor lo paso, pero básicamente esto es lo que me determina a priori. Antes de hacer el sensor, puedo decir, por ejemplo, para ser rápido, de que este orbital no conduce, por ejemplo, en el grafino porque está desocupado, ¿no? No está delocalizado, como se diría, ¿no? El orbital está localizado en esta zona. En cambio, este sería un buen conductor, ¿no? Porque el orbital está totalmente delocalizado y puede conectar los 2 terminales, ¿no? Puede haber conducción de electrones, ¿no? Y así estamos probando diferentes, los efectos de agua, por ejemplo, qué pasa cuando el agua está absorbida en grafino y todas esas cosas, ¿no? Cómo cambia la conductividad. Todas esas cositas las podemos resolver gracias a la mecánica cuántica y a este programa que hemos resuelto de transporte electrónico, de electrones, ¿no? Y bueno, muchas combinaciones que ya hay demasiadas, diría yo, para esta noche. Y bueno, esos son los diagramas y algunos resultados. Todavía no son las conclusiones de todo, creo que ¿cuánto queda de tiempo? ¿20 minutos? 3 minutos, ok. Bueno, alguna de las conclusiones, la principal, voy a irme de frente a ella, es la que tiene que ver que aquí hay un gran cambio en los valores de la corriente, que es la que me va a determinar si tengo o no el uranio o plutonio, ¿no?
Entonces, sabiendo ya eso, uno de mis alumnos fue a Argonne, en Chicago, realmente a fabricar estos sensores, ¿no? Él es Alfredo Bobadilla, que está terminando un postdoc allá en Argonne y está listo, es uno de los pocos que quiere volver a Perú a tomar una posición de profesor, ¿no? A ver si alguno le consigue un trabajo por ahí, ¿no? Es bien difícil uno que recién se gradúa con ofertas, él tiene ofertas allá para quedarse, pero quiere volver al Perú, ¿ok? Bueno, así que él está haciendo todas estas cosas, ¿no? Voy a ir ya, prácticamente había preparado para 1 hora, como le dije a Modesto, ¿no? Entonces ahí está él trabajando con equipo bien sofisticado, pero él también hizo los cálculos, ¿no? O sea, él hizo los cálculos para decidir cuál es el material apropiado y finalmente lo fabricó, todo eso, ¿no? Nos explicó cómo los ha fabricado y básicamente ese es su sensor, ¿no? Ese es su... Ahora estamos llenando una patente para ese sensor y bueno, las pruebas demuestran pues que sí ocurre, ¿no? Y básicamente otras cosas que hace mi grupo están aquí, ¿no? También nos dedicamos a cuestiones biológicas, a sensores de tipo biológico, a desarrollo de nuevas baterías, por ejemplo, de litio iónico, y bueno, muchas otras cosas que... este es mi grupo y colaboradores que tengo, ¿no? Este trabajo, la mayor parte fue hecho por Alfredo y por un estudiante graduado que también se gradúa el próximo año, Narendra, ¿no? Y estos son los miembros de mi grupo. Por si acaso, José es un apellido hindú, no es un apellido. Y colaboradores en varios sitios, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. ¿Alguna pregunta? Encantado de responder. Eduardo Montoya, que está haciendo algo similar, pero en otra escala. Algo que no pude encontrar es que asegura la selectividad. Ya, eso es... o la especificidad del sensor. Todos los referees nos han dicho eso. También da señal y se hace que cualquier complejo que se acerque al grafeno va a dar una señal que podría confundirse con se podría confundir, sí. complejo del plutonio. Lo hemos hecho para diferentes moetis que no tienen plutonio o uranio y bueno, hay cambios, ciertamente, debe haber cambios y los cambios son diferentes, diferente pendiente, o sea, es todo un rango de voltaje que se coloca. Y bueno, es la forma de la... No es simplemente hubo cambio o no hubo cambio, es la forma de la curva que va a discriminar quién es quién. Ahora, eso sí, considerando que solo una molécula del complejo del plutonio se pega. Bueno, podrían pegarse 2 o 3. Sí, también. Pero básicamente esa es la idea de que el sensor debe ser más o menos del mismo tamaño que el complejo, que la gente, ¿no? Ajá, que solo entre una nomás, ¿no? Y estos están por millones conectados en paralelo, ¿no? O sea, la idea es tener un cell phone así, donde uno toma una muestra y toda la que agarre va a ser detectada, ¿no? Y eso ya da un primer aviso de que algo está ocurriendo en algún lugar, ¿no? Sí. Esta técnica va a estar posiblemente lista para poder usarse en Irán. Parte de ella ya se está usando. Parte de ella se está sí, usando. ajá. Okay. Como en Estados Unidos y en Irán están tratando de tener estos acuerdos. Sí, sí. No voy a entrar en los detalles, pero estos acuerdos que se escuchan y como monitoreo. Sí, hay inclusive materiales que se están desarrollando que al ser, uno los deja ahí nomás aquí por meses, está grabando toda la información, ¿no? Entonces, y algunos pueden estar escondidos, otros pueden ser, de acuerdo al acuerdo que ellos tienen, puede decirse debe haber uno aquí todo el tiempo, pero están dejándolos también o sea, pueden dejarse escondidos sin necesidad de que nadie lo detenga. Son cosas que
uno puede poner 1 millón de estos en menos de 1 milímetro cuadrado, se dan cuenta, ¿no? O sea que... yeah. Muy bien, si no hay preguntas. Gracias. Gracias.